Hola, ¿qué tal? Te saluda Dante de graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. En este video te traigo una aplicación o un programa en el cual tú vas a ver que prácticamente no vas a necesitar, digamos, otro, porque prácticamente aquí tiene todo, ¿ya? Porque desde aquí tú vas a ver que puedes crear tus posts, puedes publicarlos, programarlos, puedes sacar informes, puedes añadir links a WhatsApp, puedes añadir varias cuentas, no solamente de entre clientes, sino que también desde distintos perfiles de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, todas esas dentro de cada cuenta, digamos, por unidad de negocio o cliente, y vas a ver que es bien útil, que al menos yo la estoy usando, yo me siento a gusto con ella, y también puedes incluso desde ahí realizar, en este caso sería promociones para, en este caso, ya sea con Google Ads o también con Facebook Ads, ¿no? Y también tiene integración con Google My Business, así que prácticamente está ahí todo completo. Así que bueno, sin más, te lo explico ahí dentro del video para que puedas ver cada una de estas partes y cómo lo podemos hacer. Así que, let's do it. Ok, estamos aquí dentro del video. Bueno, esta es la página y como ves, aquí te dice lo que te permite realizar, ¿no? Analiza, gestiona y te permite crecer tu presencia digital. Bueno, en esencia, te permite a ti que en este caso ve las métricas de cada una de tus cuentas, que también puedas planificar tus contenidos y gestionar la publicidad online, ¿ya? Porque desde aquí también puedes crear tus campañas, ¿ya? Entonces te das cuenta que aquí va a estar todas tus cuentas en un solo lugar, y esto por ejemplo aplica para una cuenta, digamos que esta fuera una cuenta de ropas. Entonces tú puedes añadir todas las redes sociales de esa cuenta, como ves, de Facebook, Instagram, puede ser de web, TikTok, Twitch, Facebook Ads, Google Ads. Entonces todo eso tú lo puedes controlar desde un solo lugar, entonces eso es genial. Aquí puedes ver todas las integraciones que tiene. Entonces aquí está Facebook, Instagram, todo esto que te acabé de comentar, ¿de acuerdo? Aquí está por ejemplo empresas líderes que utiliza, entonces para que veas que vale la pena también utilizarlo. Y esto es en esencia lo que ellos te permiten realizar, ¿no? Controlar o ver las analíticas, porque te dan, o sea, se generan informes de lo que se ha hecho, digamos, a lo largo del mes. También planificación, publicidad, y aquí tenemos la parte de informes, ¿ya? Entonces aquí puedes ver, esto sería, digamos, como el reporte de lo que sería de a lo largo del mes o de una determinada fecha. Aquí es lo que te explica de lo que te acabo de decir. Esto es lo que nosotros también podemos planificar nuestros contenidos o programarlos también. Entonces tú puedes también elegir las horas, hacer multiposting, bueno, todo eso ya lo vamos a ver. Y esto también es otra característica que viene dentro de Metricool, ¿no? Entonces, como ves, tiene algunas cosas muy interesantes. Y para empezar, simplemente aquí en la parte inicial darías clic donde dice regístrate aquí, ¿ya? Entonces ahí te va a pedir que en este caso te conectes con tu cuenta de Facebook, ¿ya? Le das clic ahí y ahí ya prácticamente estás dentro de la cuenta. Esa cuenta que tú te vayas a conectar, en este caso con Facebook, que sea una cuenta que desde donde tú vas a controlar o manejar tus campañas, si son para ti o de otros clientes. Es decir, como que sea la cuenta maestra que, que va a estar, digamos, supervisando o va a estar por encima de todas, ¿ya? Esa es mi recomendación, ¿ya? En mi caso, yo como yo ya tengo mi cuenta, simplemente le doy clic en Entra y aquí me va a pedir que me conecte con mi cuenta de Facebook. Entonces le doy clic, o también puedes conectarte con Twitter como tú lo tengas preferido. Entonces en mi caso
aquí ya me tomo mi cuenta, ¿no? Entonces aquí ya vas a ver, esto quiero mostrarte para que veas cómo es por dentro, pero por ejemplo en lo que tiene que ver con marcas, dentro de Metricool ellos tienen un plan gratuito que es una cuenta, hay otro plan que es de hasta 5 marcas. Entonces, para que veas qué es lo que incluye, lo que te permite realizar, ¿ya? Entonces, si es que, por ejemplo, tuvieras una web, tú puedes conectar la web, ¿no? Para ver todo lo que es las métricas, analítica, todo eso. Y esto es lo genial, o sea, date cuenta, digamos que si es que esto estuviese, digamos, por separado, te tocaría, por ejemplo, irte a Facebook, irte a Instagram, ver en Twitter y así con cada red social, ¿no? También te permite Google My Business, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente, como ves, puede estar aquí conectado. Lo mismo, por ejemplo, con Google Ads, ¿sí? Si tú tienes una cuenta en YouTube, también se conecta aquí todo desde un solo lugar, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja que te permite hacer aquí. Entonces aquí también te dice que es una marca. Entonces aquí dice una marca te permite gestionar y conectar una web o blog, ¿no es cierto?, dentro de todas las redes que tenga. Por ejemplo, digamos que tuvieras una red social, por ejemplo, en el caso de esta cuenta, modo de ejemplo, tiene Facebook e Instagram, pero a veces puede haber otras cuentas que tengan web, que tengan otras redes sociales. Entonces todo eso incluye una cuenta, ¿no? Independiente del número de redes sociales que tenga. Entonces por ejemplo, como ves, aquí son dos, pero puede haber otras cuentas que prácticamente tengan casi presencia en todo. Entonces todo eso también puede ser cuenta. Desde aquí puedes añadir nuevas cuentas, es decir, por ejemplo, una nueva cuenta, digamos, de un cliente en el cual tú vas a administrar. Entonces desde aquí se añade ya para añadir una nueva marca. Y aquí tranquilamente puedes ir conectando las cuentas. Ahora, la ventaja de esto es que cuando tú quieres conectar alguna cuenta, basta que tú des clic, ¿sí? Y se conecta de forma, o sea, prácticamente son 2 o 3 clics, porque te va a decir que elijas la cuenta con la cual te quieres conectar. Entonces, si tú tienes, digamos, ya las cuentas abiertas, que tú lo manejas desde una sola computadora, desde una sola máquina, prácticamente esto se conecta rapidísimo, ¿no? Todo es en cuestión de clics, así que eso es muy pero muy favorable. Ahora, tenemos aquí una parte que dice nombre e imagen. Bueno, aquí tú puedes, al momento que añades una marca, puedes añadir el nombre de cómo se llama esa, ¿sí? Y lo puedes guardar. Entonces con eso tú vas a poder ahí identificar de lo que sería de cada cuenta, ¿no? El nombre con la que está registrada. También tenemos una parte que se llama acceso al equipo. Entonces tú puedes aquí añadir, por ejemplo, algún usuario. Ya, bueno, aquí te dice obtener team. Entonces, bueno, dentro de mi plan de suscripción no me permite, pero dentro del plan team sí, ¿no? Entonces eso es para que puedas añadir a otras personas para que administren o te ayuden en este caso de la gestión de las cuentas. Entonces desde aquí puedes hacerlo, ¿ya? También tenemos una parte que se llama eliminar marca. Entonces aquí te va a salir un aviso si estás seguro que deseas borrar. Entonces yo pongo aquí cancelar, ¿no? Pero eso en el caso que, digamos, ya no quisieras trabajar con esa cuenta, simplemente haces eso, ¿ya? Es lo que tenemos aquí como un breve review de lo que te permite hacer en este caso Metricool, ¿ya? Ahora vámonos un poquito a esta parte de evolución para que veas cómo es por dentro en este caso. Aquí siempre te va a dar una visión general de, digamos, de la cuenta, ¿no? Entonces, digamos, puede haber, en este caso te muestra a nivel de crecimiento, seguidores, el engagement, todo eso, ¿no? Entonces, si tú quieres medir, por ejemplo, eso, simplemente aquí ya te lo genera de forma automática, y así sería con cada red, ¿no? Entonces tú te irías a la cuenta que tú quieres ver y ahí te lo muestra. Tú te puedes ir desplazando, tú puedes desde aquí escoger las fechas
de cuándo a cuándo tú quieres ver esos informes, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos una parte aquí como un menú donde tú puedes ver, por ejemplo, demografía, clics en la página, entonces todo está clasificado de acuerdo a tus necesidades, ¿ya? Y así puedes irlo viendo con cada red. Ahora vas a ver que aquí también tenemos una parte que dice informes, ¿ya? Entonces en la parte de informes tú le das clic y esto es algo genial para que lo veas, ¿ya? Entonces digamos, tú escoges una fecha de cuándo a cuándo quieres generar, por ejemplo, el informe, ¿ya? Escoges el idioma para el cual deseas que sea generado. También puedes escoger, por ejemplo, plantillas para tus informes, ¿ya? Aquí te muestra así a modo de ejemplo. Y incluso también puedes contratar aquí, bueno, te dice plantín, pero bueno, no es necesario. Si es que lo consideras tú, puedes hacerlo, ¿ya? Entonces aquí te dice, por ejemplo, las secciones, o en este caso las redes, ¿ya? Y aquí también tú puedes personalizar tu informe con tu logo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, por default está saliendo con la marca de Metricool, pero nosotros podemos aquí añadir, por ejemplo, puede ser el logo de tu empresa, de lo que tú realizas, en este caso el informe, ¿ya? Y una vez que ya lo has colocado, ya para que veas a modo de ejemplo, digamos que yo lo cierro. Ya, aquí te dice, bueno, este logo está establecido por default, ¿no? Pero dice, haz clic aquí para seleccionar o arrastrar el archivo. Entonces en mi caso aquí ya le acabé de subir, ¿ya? Y yo tranquilamente aquí puedo generar ya mi PDF, o también puedo hacerlo tipo PowerPoint, como a ti más te guste, ¿no? Entonces simplemente tú das un clic y aquí ya se genera. Vas a ver que te dice aquí en progreso, ¿ya? Yo aquí, por ejemplo, yo ya lo tenía, entonces simplemente le das clic en descargar y ya se te va a descargar ese PDF de acuerdo al formato que tú hayas elegido, y ya se crea el informe en forma automática. Entonces date cuenta, si tú te pones a hacer eso de forma manual, te llevaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos, aquí le das clic en descargar, aquí ya se descarga lo que sería el PDF, ¿ya? Y entonces te lo descargas, y cuando ya te hayas descargado lo abres y te va a salir como lo puedes ver aquí, ¿no? Bueno, como te digo, esto tú también lo puedes personalizar, pero yo lo hice así a modo de ejemplo. Y vas a ver que aquí te va a salir el reporte de acuerdo a las redes sociales con las que tú trabajes, e incluso si tú también trabajas a nivel de Facebook Ads, ¿ya? Entonces aquí también te va a salir el informe, y como ves aquí ya sale personalizado con tu logo. Entonces eso es lo que te permite hacer aquí Metricool para la parte de informes. Eso es genial, ¿ya? Ahora vamos yéndonos a esta partecita que dice tiempo real, ¿ya? Aquí, bueno, te sale como, en este caso, bueno, vamos yéndonos desde acá arriba. Ya, aquí tú puedes conectar tu blog o web, ¿ya? Entonces, para que veas en la data, ¿ya? En este caso, como no tengo, me voy acá a la parte del tracker. En este caso te permite identificar hashtags, ¿ya? Por ejemplo, para Twitter o para Instagram, y por medio de, ¿cómo te diré?, de una fecha y un día o una hora especial, ¿ya? Aquí incluso te indica que, por ejemplo, por $10 puedes monitorizar un hashtag durante 24 horas, ¿no? Entonces esto te permite, por ejemplo, saber, por ejemplo, qué hashtag a lo mejor puede crear más impacto en alguna publicación, ¿no? Entonces tiene este servicio, si quieres también puedes utilizarlo, ¿ya? Entonces eso también está incluido, ¿no? Aquí también te viene una parte que dice hashtags guardados, ¿ya? En base a, por ejemplo, alguna actividad, de cómo se mueve en el mercado y todo eso, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos aquí
también dentro de esta partecita que se llama de tiempo real, tenemos una parte que dice de Twitter, que de igual manera, ¿no? Aquí yo podría conectar mi cuenta de Twitter y también podría planificar, ¿no es cierto?, mis publicaciones para aumentar el impacto dependiendo de los hashtags o de los temas o tendencias que estén dentro de esta red, ¿ya? También tenemos aquí una parte que dice mensajes. Bueno, aquí se van a cargar todos los mensajes de cuando escriben, y esto es algo también genial que quiero que te des cuenta. Cuando las personas escriben al Messenger, bueno, en este caso si es que nos han escrito al Messenger, puede ser al DM o por ejemplo de Twitter, o sea, dependiendo de las redes sociales, tú vas a poder controlarlas desde un solo lugar. Entonces aquí está, por ejemplo, estas son todas las personas que nos han escrito y desde aquí nosotros podemos revisar, ¿no?, todo esto, ¿de acuerdo? Y desde aquí también podemos contestar. Entonces esa es una ventaja que nosotros también tenemos, porque tenemos prácticamente desde un solo lugar todas las redes sociales, los mensajes, la bandeja de entrada de todas las redes, y las controlamos desde un solo sitio, ¿ya? Entonces algo genial. Tenemos también la parte de planificación. Aquí tú puedes crear tus publicaciones, ¿de acuerdo?, e irlas programando por fechas. Digamos que quieres que salga el lunes a tal hora, o puedes buscar las mejores horas. Entonces te da una parte también para que puedas previsualizar los feeds, revisar las notificaciones. También incluso puedes importar o exportar desde un archivo en Excel, ¿ya? Si tú quieres crear una nueva publicación desde aquí, simplemente le das clic y vas a ver que tú puedes crear esta publicación, y si es que tuvieras más redes, tranquilamente puedes programar para otras. Entonces es multiplataforma. Entonces esto es algo genial, ¿no? Puedes incluso aquí utilizar acortador de URLs que viene propiamente de Metricool. Entonces ya no tienes que, por decirte, elegir una aplicación externa para que te permita cortar la URL, ¿ya? También puedes aquí añadir la ubicación. También, por ejemplo, si quisieras añadir algún GIF en alguna publicación tuya, desde aquí ya lo haces, así que prácticamente está aquí todo integrado, ¿ya? Tenemos también una parte para agregar, en este caso también video. Entonces esto puedes hacerlo de dos formas, puedes subir tu archivo o desde una URL, ¿no? Entonces ahí tú escoges, damos clic en cancelar. También tenemos aquí para añadir las imágenes, ¿ya? Entonces vas a ver que está aquí todo integrado, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la red. Si es que tú tuvieras más redes, simplemente darías clic en cada una y vas programando el contenido para cada red, ¿ya? Entonces date cuenta que lo tienes aquí todo en un solo lugar, ¿no? Y está genial esto. Entonces mira, tenemos también lo que es la fecha para cuando quieres que se publique. Entonces tú puedes decir, oye, yo quiero publicar a lo mejor en 2 días o en 3 días o para el siguiente mes. Entonces tú ya dejas programando para que se publiquen tus contenidos, ¿no? Entonces es así como funciona esta partecita de las publicaciones, que puedes crearlas y programarlas. Así que bueno, cerramos esto. Voy a poner aquí, sí, estoy seguro de aceptar, ¿ya? Y cuando tú ya lo publiques, aquí se va a ir mostrando para que veas que ya se haya guardado, en este caso, las publicaciones, y se van a ir guardando, ¿sí?, cada una que vayas publicando, ¿ya? También tenemos una parte de historial. En el historial aquí es donde se va a mostrar todas las publicaciones que hayas realizado, ¿de acuerdo? Entonces aquí se va a irse mostrando de una en una, ¿no? Entonces ahí va a estar el estado, por ejemplo, si está publicado, está pendiente, en borrador, o si es que hubo algún error, entonces también te va a marcar, ¿ya? Tenemos una parte que se llama las autolistas, que aquí prácticamente te indica
que puedes crear un listado de posts o publicaciones y configuras tú los días y las horas en las que quieres que sean publicados, ¿no? Entonces tú puedes crear mi primera autolista, ¿ya? Entonces ahí tú puedes colocar el nombre que va a llevar esta autolista, las redes en las cuales tú deseas que se publique, ¿ya? Si es que va a llevar algún acortador, la programación, el contenido, o sea, puedes crear eso, ¿ya? Para que lo puedas ahí publicar y en este caso también programar, ¿no? Entonces ahí puedes elegir los días y la hora y de ahí puedes añadir, por ejemplo, otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces la parte que te sirve. Luego tenemos una parte del link de Instagram. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes añadir links a tus publicaciones, no directamente, pero en una forma, bueno, mejor te lo explico ya directamente aquí para que lo puedas ver, ¿no? Tenemos un enlace que iría prácticamente en la biografía de Instagram. Haz cuenta como que si fuera un link de Linktree, pero tiene algo diferente, ¿no? Muy diferente. Ha sentido que tú puedes elegir las imágenes de las publicaciones tuyas y esas también les puedes añadir el enlace. Entonces das cuenta que cuando las personas le den clic en este enlace que va a aparecer en la bio, les va a salir las imágenes que tú hayas podido añadir dentro de esta sección, ¿no? Entonces digamos, a lo mejor tú creaste una sección vestuario, otra ropas, otra por ejemplo sombreros. Entonces cuando le den clic ahí y haz cuenta que ese es un post o una publicación, les va a llevar directamente a tu sitio web o a esa página de donde está el producto o a la página de la tienda. Entonces son como links directos, ¿no? Entonces esta es una partecita del link de Instagram que se lo hace de esta forma. Por medio del link de la bio añades las imágenes y las URLs que tú quieres colocar en estos, ¿no? Y en cualquier momento tú puedes modificar, borrarlas y actualizar por otras, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la partecita de anuncios, que desde aquí tú puedes crear la publicidad, ¿ya? Entonces aquí por ejemplo yo puedo crear en este caso también campañas, por ejemplo para Google Ads, ¿ya? Campañas para lo que tiene que ver con Facebook Ads, ¿ya? Entonces por ejemplo aquí me muestra campañas, por ejemplo para lo que tiene que ver con Facebook, ¿ya? Y es así como tú puedes trabajar, ¿no? Si tú quisieras crear una campaña, simplemente das clic aquí y de ahí ya va a empezar el proceso, ¿no? Entonces mira, te va a decir el nombre de la campaña, ¿de acuerdo? Entonces colocas el nombre, la URL de destino y aquí te va a decir que selecciones la plataforma. Aquí por ejemplo lo tengo desactivado Google Ads, ¿ya? Pero digamos que si es que yo al momento de agregar las redes le he agregado por ejemplo Google Ads, te va a aparecer aquí. Entonces simplemente tú escoges, por ejemplo, si quieres hacer publicidad en Google Ads o en Facebook Ads y lo haces todo desde esta página. Entonces por eso es que tú puedes aquí prácticamente controlar todo y esa es una facilidad, ¿no?, que te permite hacer en este caso Metricool. Y bueno, yo creo que ahí ya hemos visto prácticamente todo de lo que tiene que ver dentro de la interfaz de esta página, ¿no es cierto? Entonces como puedes ver, no es nada complicado, es muy fácil, te vas a sentir bien cómodo utilizando esto. En la parte de aquí tú vas a poder seleccionar las cuentas, simplemente das clic aquí y ahí tú puedes cambiarte en cuentas de entre otros clientes, ¿de acuerdo? Entonces digamos que yo le doy clic aquí, entonces yo puedo elegir la cuenta con la cual yo quiero aquí monitorear o ver algún informe, crear alguna campaña, cosas por el estilo. Entonces eso lo haces desde aquí, ya, donde tú también vas a poder ahí hacer algún ajuste de tu cuenta, añadir marcas o cerrar sesión, ¿de acuerdo?
eso. Entonces ahora vámonos a la parte de lo que tiene, como quien dice, la parte interesante. Vámonos a la parte de precios, ¿ya? Bueno, esto es lo que te ofrece Metricool. Ellos tienen una cuenta gratuita, puedes empezar tranquilamente con una cuenta de ellos. Esto simplemente, la gran diferencia es que te va a permitir una marca. Si tú lo vas a hacer para tu propio uso, te sirve más que suficiente, ¿ya? Pero si ya te das cuenta que viene otra cuenta y ya se están aumentando y se te complica, entonces puedes cambiarte, por ejemplo, de plan, ¿no? Aquí tienes la divisa para euros o dólares, simplemente tú le cambias dándole clic y aquí te sale, por ejemplo, para dólares, ¿ya? Aquí tiene la opción modalidad pago anual, es a este precio, o mensual a este precio. Y aquí te viene todo lo que incluye para cada plan. Por ejemplo, aquí es una, aquí es 5, aquí puede ser 10, aquí están más y más, ¿no? Entonces todo va a depender del número de las marcas con las que tú vayas a trabajar y también que tú puedas sacarle beneficio en cuanto no solamente en tiempo, sino también a nivel de dinero, ¿no? Entonces tú también date cuenta qué es lo que mejor te conviene para ti, que tú puedes elegir si realmente vale la pena, ¿ya? Yo personalmente utilizo esta cuenta aquí, la de Pro. A lo mejor yo mismo pronto me cambio para acá, ¿ya? Entonces todo va a depender de tus necesidades, ¿ya? Yo, por ejemplo, como te digo, para probar yo empecé con la Free y ahora ya estoy por acá. Entonces puede ser que en algún momento esté por aquí o por acá o por aquí o por acá. O sea, todo puede pasar. Entonces eso está dentro de lo que va pasando continuamente, ¿no? Entonces, bueno, sin más, ¿no? Desde graficowebs.com nos vemos hasta un video. Espero que te haya servido y que tengas bien claro para lo que te sirve precisamente esta página y todo lo que te permite hacer Metricool específicamente para redes sociales. Así que bueno, me despido. Éxitos. Bye bye.